¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Julio. Yo tengo a cargo el curso de Sociología de quinto año. Como tengo varios cursos en diferentes colegios, en esta oportunidad vamos a hacer una clase presentando los contenidos de la materia, desarrollando algunos temas y proponiendo una guía de trabajo para que ustedes puedan trabajar en sus casas con una bibliografía que yo les voy a proveer. Como les decía, va a ser una clase en la cual en algún que otro curso se va a repetir, porque solamente de 5 cursos, con uno tuve clase, en el CENS 463, y también en Escuela 3 del barrio policial. Por lo tanto, vamos a unificar el proceso de desarrollo de los temas para abordar o desarrollar en bloque estos temas con todos los cursos y no hacerlo uno por uno, porque va a ser muy problemático. Bueno, ustedes saben que la materia se llama Sociología. Lo que vamos a trabajar durante el año son teorías sociales, ¿sí? O paradigmas sociales o marcos teóricos sociales. Van a ver por qué hablo de teorías sociales y no de teoría sociológica, pero eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y en general estas teorías sociales o estos marcos teóricos están asociadas o asociados a lo que se conoce como los fundadores, ya no de la teoría social, sino de determinados marcos teóricos o de determinadas teorías sociales. Vamos a abordar la escuela positivista de Emilio Durkheim, con sus antecesores como Comte y Saint-Simon. Luego vamos a abordar la escuela del materialismo histórico dialéctico con Marx y Engels. Y finalmente o paralelamente la teoría del individualismo metodológico, cuyo mayor exponente en la teoría social es Max Weber. Bien. Arranquemos por el contexto histórico en el cual surgen las ciencias, y acuérdense con esto de que estoy hablando de ciencias con mayúsculas y no de ciencias sociales. Ustedes saben que en general la ciencia tiene la siguiente clasificación: de un lado tenemos las ciencias naturales, de otro lado tenemos las ciencias sociales. Así se ha ido desarrollando, incorporando al acervo de conocimiento nuestro desde la escuela primaria. Recuerdan la materia de ciencias naturales, la materia de ciencias sociales, y en la secundaria de algún modo se repite o se replica este esquema de separación de las ciencias en materias del área de las ciencias sociales y materia del área de las ciencias naturales. Por ejemplo, la biología, la química, la física serían una materia o una disciplina del área de las ciencias naturales, y la historia o la economía serían una materia del área de las ciencias sociales. Pero ahora vamos a tratar de pensar un poco cómo surge esto de las ciencias, ¿no? Porque la ciencia es una forma específica de conocimiento, por medio de la cual accedemos al conocimiento aplicando determinado método de producción y de validación del conocimiento que obtenemos. Pero este tipo de conocimiento, esta forma de conocer, esta forma de producir el conocimiento, en este caso científico, no siempre ha existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, en la historia de la humanidad, el problema del conocimiento fue el problema o uno de los grandes problemas a resolver por los seres humanos, porque es de vital importancia para la vida social y la vida práctica. ¿Sí? Imagínense en la prehistoria, las comunidades primitivas
que no conocían, no disponían del conocimiento científico, de tipo científico, tenían que arreglárselas para conocer el mundo natural que los rodeaba y que los acechaba, y también para conocer el mundo social en el cual ellos vivían y creaban y se recreaban sistemáticamente. Entonces, por ejemplo, conocer la naturaleza. Evidentemente esas comunidades han desarrollado un tipo de conocimiento específico que les sirvió para adaptarse y vencer los obstáculos que el medio natural les iba imponiendo, y no hicieron uso de lo que nosotros hoy conocemos como conocimiento científico o ciencia. Entonces, la sociología o las ciencias sociales no surgen en cualquier momento histórico, surgen en un momento histórico concreto. Y ese momento histórico concreto tiene que ver con la transición o el pasaje de la sociedad feudal, ¿sí?, a la sociedad capitalista. Ustedes saben que, porque tuvieron la materia historia, que las sociedades no son ni naturales ni eternas, sino que toda formación social está históricamente determinada. ¿Qué significa esto? Que toda formación social o todo sistema social nace, se desarrolla y muere. Así ha ocurrido con el esclavismo o el sistema social esclavista. Lo mismo sucedió con el sistema feudal, ¿sí?, durante el medioevo, y lo mismo sucederá con el sistema social en el cual vivimos hoy en día, que se llama capitalista. Pero entre el fin del sistema social feudal y el comienzo, desarrollo del régimen de producción capitalista, tenemos una transición, un periodo en donde un sistema social deja de existir para ser reemplazado por otro sistema social, ¿sí? Entonces a eso llamamos transición. Y esta transición en general se la puede ubicar a partir de la modernidad. Ustedes tienen, después les voy a plantear una actividad en ese sentido para que fijen esta idea. Si nosotros armamos una línea de tiempo y dividimos la historia de un lado, o sea, la historia desde la aparición de la escritura al presente y desde la aparición de la escritura hacia atrás, tenemos dos grandes etapas. Una la llaman prehistoria, que no es ni mejor ni peor que la otra etapa que se llama historia. Se conviene, es una convención y se sostiene que a partir del descubrimiento de la escritura hacia el presente lo llamamos historia, y antes del descubrimiento de la escritura lo llamamos prehistoria, lo cual no quiere decir que en la prehistoria no hayan existido sistemas sociales o comunidades sociales con sistemas económicos, políticos, culturales, religiosos, etc. No, sino que solamente se sostiene que a partir de que aparece la escritura, nosotros conocemos cómo vivían esas sociedades porque han dejado registros escritos. Punto. Entonces, a partir del descubrimiento de la escritura, más o menos como 5.500, 6.000 años antes del presente, se dice que comienza la etapa de la historia. Yo le digo etapa de la historia con minúscula, porque yo llamo historia a toda la historia con mayúscula de la evolución de la especie humana, desde antes de la aparición de la escritura y desde la aparición de la escritura hasta acá. O sea, yo englobo como historia esas dos grandes etapas. En los libros de texto lo van a encontrar como historia a partir de la escritura al presente y como prehistoria de la escritura para atrás. Volviendo a la cuestión de la historia, como está en los libros de texto, tenemos el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿sí? Y cada uno de esos sistemas sociales
tienen lógicas de funcionamiento propia de cada régimen social de producción, pero lo importante es que ningún régimen social desaparece en forma abrupta sin ser reemplazado por otro. Y acá viene la cuestión de la transición, o sea, ¿qué va a sustituir al sistema feudal? Bueno, lo va a sustituir un nuevo sistema social que se llama capitalismo. Este capitalismo, que lo ubicamos, su nacimiento lo ubicamos en Europa, ¿sí? Geográficamente, en el siglo XVIII, en realidad del siglo XVI al siglo XVIII, que es el periodo de la transición. Este capitalismo se desarrolla en un país específico, que es Inglaterra, que es la primera nación capitalista desarrollada de la historia, en donde se produce su revolución política, que fue la Revolución de Orange, en donde se produce su revolución económica, que se conoció como Revolución Industrial, y en donde, en fin, el desarrollo del capitalismo en Inglaterra sepulta, entierra al sistema social feudal. ¿Sí? Y acá hay varias cuestiones para trabajar con respecto a los orígenes de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular. Ustedes van a encontrar en la unidad 1, en el capítulo 1, que después se los voy a compartir por PDF, en la página 14, un título que dice Orígenes de la Sociología. Esos orígenes de la sociología los podríamos suplantar, si nos vamos un poquito más para atrás, como origen de las ciencias sociales, y si nos vamos un poquito más para atrás en el tiempo, ya no en el siglo XVIII, sino en la gran transición del feudalismo al capitalismo entre el siglo XVI y el siglo XVIII, lo podemos transformar ese título como los orígenes de la ciencia. Pero vayamos a la cuestión de la sociología en particular. Los orígenes de la teoría social o de las ciencias sociales o de la sociología está intrínsecamente unido, profundamente ligado al desarrollo del capitalismo. Es decir, las ciencias son un producto del desarrollo del capitalismo. Por eso no hubo desarrollo de las ciencias, y menos de las ciencias sociales, en el esclavismo o en el feudalismo. Solamente la podía haber en el capitalismo. Y estas ciencias, en general, y las ciencias sociales en particular, surgen en el periodo en el cual se está muriendo la vieja sociedad, el feudalismo, y está naciendo la nueva sociedad, el capitalismo. Y como toda transición histórica, y como toda transición en general, las transiciones son de cambios profundos, de cambios de raíz, ¿no? Por eso se dice que la adolescencia, ¿no?, el pasaje de la niñez a otra edad social y biológica, es crítica, es de profundas transformaciones, y uno las vive y las experimenta en el cuerpo, por ejemplo. Se le modifica la voz, a los hombres les sale barba, etcétera, etcétera. Cambios que uno dice, acá hay una gran transformación. En esta transición del feudalismo al capitalismo se producen grandes transformaciones. Transformaciones enormes tales como lo que dije hace un ratito, la revolución industrial. Se modifica la forma en la cual se produce, quiénes producen, cómo cooperan en la producción, la forma en la cual se utiliza la maquinaria en el sistema productivo. Producimos de día, producimos de noche. Aunque estas parezcan pavadas y uno tenga incorporado hoy en día, bueno, cualquier gran fábrica, por ejemplo como Pirelli o Masalines particulares, todo el mundo sabe que tienen turnos de día y de noche. Bueno, esa es una novedad para la historia de la humanidad, porque no siempre ha sido así, y de hecho, en gran parte de la historia humana, los hombres producían de día
y descansaban de noche. Por ejemplo, en el sistema social feudal o en el feudalismo, la organización del sistema económico era muy elemental. Era una economía de autoconsumo, es decir, cada unidad productiva, que eran las familias campesinas y no las empresas como lo son hoy, ¿sí? Cada unidad productiva producía los medios de vida necesarios para subsistir, es decir, ellos, alimentos, vestimenta, herramientas, etcétera, y para pagar el tributo al señor feudal y a la iglesia. ¿Sí? Entonces, toda unidad productiva campesina, todo campesino sabía que tantos días de trabajo los utilizaban para producir sus propios medios de vida y para los de su familia, y otros días de trabajo iban a las arcas del señor feudal, el rey y la iglesia. Pero fíjense que yo estoy hablando en el feudalismo, que era una economía de autoconsumo, ¿sí? Nadie pensaba en que había que producir para el mercado, es decir, que yo tenía que producir más allá de lo que yo necesitaba para subsistir, para intercambiar. No, de hecho tampoco en esas economías de autoconsumo el fin de la producción no era el lucro. No produzco yo neumáticos, por ejemplo en Pirelli produzco muchos neumáticos para vender en el mercado para obtener una ganancia, ¿sí? Fíjense en que las unidades productivas actuales en el capitalismo, las empresas producen bienes y servicios en pos o con el objetivo de obtener la máxima ganancia posible, no de satisfacer la necesidad de la población. En cambio, en el feudalismo, la unidad productiva, el campesino, producía lo necesario para subsistir, ¿sí? Y en esas lógicas de producción diferentes, el campesino trabajaba a la luz del día, trabajaba la tierra, tenía una conexión con la naturaleza, trabajaba al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con la revolución industrial, o con el fin del feudalismo y el desarrollo del capitalismo, en Inglaterra de repente grandes masas de población pasan o migran del campo a la ciudad. Y eso provoca enormes transformaciones fisiológicas, psíquicas y en la salud pública de esa población. Porque de repente imagínense que un tipo estaba acostumbrado a trabajar de día, descansar determinada cantidad de horas, dormir de noche, y ahora aparece la gran fábrica en donde yo tengo que ir a cumplir un horario, ¿sí? En donde el proceso de trabajo o el trabajo que yo realizo no lo controlo yo, como si lo hacía durante el feudalismo, en donde el control del proceso de trabajo, cómo producir, con qué ritmo, con qué métodos, etcétera, estaba bajo el control íntegro del productor, es decir, del campesino. En cambio, en el capitalismo, yo estoy bajo las órdenes de un capataz, de un capitalista que me dice cuánto producir, qué jornada tengo que trabajar, con qué herramientas, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de repente me encuentro con jornadas en el desarrollo del capitalismo en Inglaterra de 16, 18, 20 horas de trabajo continuo. Trabajo diurno y trabajo nocturno. Hasta incluso hay un libro azul, o se llama así, en Inglaterra, del cual hablaba mucho Marx, porque leía mucho esas crónicas, que eran los libros que escribía el gobierno británico para conocer un poco las condiciones de trabajo de este nuevo sujeto social que era el proletariado, del cual vamos a hablar ahora, ¿sí? Y en esos libros que se encontraba que había un sistema de cama caliente que se llamaba, es decir, el trabajador, el campesino transformado en proletario moderno, en trabajador asalariado, trabajaba en la fábrica 16, 18 horas, y como imagínense, no había los sistemas de transporte que hay en estos momentos, las distancias eran más largas, había que hacerla caminando, etcétera, o a caballo, o lo que fuese.
las patronales, la burguesía había instalado en las mismas unidades productivas camas para que el trabajador salga de la línea de producción, levante al otro trabajador que está descansando y diga, bueno, anda a reemplazarme. Y como se llamaba camas, sistema de camas calientes, porque siempre había alguien durmiendo, y el que terminaba el turno despertaba al que estaba durmiendo para irse a trabajar, y el que dejaba de trabajar se acostaba en la cama que estaba recién abandonada por la persona que iba a trabajar a la línea de producción. Entonces, piensen en esos cambios enormes. De repente, por ejemplo, la cuestión del reloj, ¿no? Esta novedad de que el tiempo es oro, ¿no? Bueno, todos esos cambios fueron muy bruscos, es decir, fueron tremendos, y lo soportaron en general los campesinos, que luego se transformaron en los campesinos siervos de la gleba del feudalismo, que luego se transformaron en los trabajadores asalariados modernos, los proletarios del capitalismo, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales empiezan a surgir, a emerger en este cuadro de situación histórica. Revolución industrial, recién dije, los cambios en el proceso de trabajo, grandes migraciones de el campo a la ciudad, la creación de repente como hongos, ¿no?, de grandes ciudades, ¿sí?, y el apiñamiento en lugares reducidos de espacio, ¿sí?, de muchísimas personas, es decir, la densidad poblacional, la ciudad, en donde, por ejemplo, ahora que estamos asistiendo a esta crisis del COVID-19, en donde todos estamos autocuartelados obligatoriamente por el Estado en nuestras viviendas, en los orígenes del capitalismo y en los orígenes de las ciencias sociales y de las ciencias en general, este problema se presentó muy agudamente, el de las pandemias, las pestes, etc. Hay un libro muy lindo que recomiendo, de un alemán que se llama Federico Engels. El libro se llama La situación de la clase obrera inglesa, del año 1845, en donde Engels lo que hace es describir las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de este naciente proletariado inglés que se apiña en las grandes ciudades, y descubre que se presentan miles de problemas de salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Por las propias condiciones de vida de ese proletariado. 12, 8, 15 personas durmiendo en una habitación, sin ventilación, sin calefacción, sin retrete, sin cloaca, etcétera, 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 en donde eran condiciones propicias y adecuadas para que una pandemia de cualquier virus liquide a gran parte de la población obrera de aquella época. Bueno, volviendo a la cuestión de la crisis social y de las transformaciones sociales de la época, Europa, siglo XVIII, tenemos otro fenómeno que se conoció como la Revolución Francesa. Yo antes le había dicho que en Inglaterra ya se había dado las dos revoluciones, la política y la económica. Nada más que en Inglaterra se dio antes que en Francia, que fue en 1789, porque en Inglaterra fue en 1648, con la Revolución de Orange, en donde la burguesía inglesa le impone a la aristocracia y al rey un gobierno no absoluto, sino constitucional, es decir, con un parlamento, es decir, con un congreso. Ya el rey no tiene el poder absoluto, como lo tenía en el feudalismo, que decíamos antes. El feudalismo tenía una característica, era un sistema económico de autoconsumo, con unidad productiva
en los campesinos, se producía en los campos, no había densidad, no había grandes ciudades porque el productor está disperso por todos los campos, el productor manejaba las herramientas, el proceso de trabajo, conocía cómo se laburaba, controlaba los ritmos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cambió. Lo otro que cambió es el sistema político, o sea, cambió todo el sistema social, el régimen social, político y económico. En lo político, en el feudalismo, había una cabeza, el rey. ¿Sí? Luego había señores feudales que establecían contratos de vasallaje con el rey, le otorgaban el usufructo de determinada cantidad de tierra, pero bueno, como ustedes saben, nadie es rico por la cantidad de tierra que tiene, sino por lo que se puede producir. Y como ni los señores feudales, ni el rey, ni la iglesia producían, sino que producían los campesinos, el tema era que si a mí me daban un pedazo de tierra para administrar como señor feudal, para ejercer la justicia, el control político, el control militar, etcétera, etcétera, tenía que tener gente que labure, que eran los campesinos siervos de la gleba. Bueno, entonces en este sistema político la cabeza era el rey. Y por ejemplo, las leyes las elaboraba el rey, se llamaba la monarquía absoluta, el poder absoluto. ¿Quién cobra impuestos? El rey. ¿A quién le cobramos? El rey lo disponía. Entonces de repente empiezan a haber choques entre los intereses de esta burguesía, primero comercial, que estaban haciendo en esa transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Que compraba barato en un lugar, vendía caro en el otro, con el comercio en África, en el comercio en las Américas, etcétera, que era por vía marítima, en donde esta burguesía comercial empezaba a acumular grandes riquezas. ¿Sí? Y muchas de las decisiones políticas que tomaba el rey afectaban los intereses económicos y políticos de esta burguesía. Pero el problema era que esta burguesía no tenía el poder político, lo tenía el rey, y a través del rey la aristocracia terrateniente y los señores feudales. Bueno, esto llega a un punto de choque tan extremo que en Inglaterra se produce una guerra civil, en donde la burguesía armada con ejércitos a la cabeza logra imponerle al rey la limitación de su poder. Dice, bueno, vos sos el rey bárbaro, pero va a haber un parlamento, un congreso que va a discutir las leyes que se van a imponer en este reino. En ese parlamento, por supuesto, aquí estaba representada esta nueva clase social, esta burguesía comercial e industrial incipiente que estaban haciendo y desarrollándose. En Francia, esta revolución política fue la más radical que se dio en Europa y en el mundo entero. Fue tan radical la Revolución Francesa que le cortan la cabeza al rey. Es decir, la revolución es tan radical que los franceses dicen, bueno, no queremos parlamento para contrabalancear el poder absoluto del rey, o no queremos limitar el poder del rey, queremos derogar, destituir, aniquilar la monarquía. Y así se hizo, y por eso la Revolución Francesa tuvo un impacto enorme en el mundo, porque decapita la monarquía, literalmente le corta la cabeza al rey e instaura un gobierno de características populares y republicanas, que con muchas diferencias es más o menos el sistema político que impera en la actualidad, en donde al rey, ¿quién lo elige? Dios, no elige quiénes son gobernados por el rey. En cambio, a los presidentes, a los primeros ministros, etcétera, los elige los gobernados, ¿no? Cada cierto tiempo, y los gobernados dicen quién quiere que los gobierne. Bueno, estos cambios están intrínsecamente ligados a la Revolución Francesa. La cuestión de la libertad, la cuestión de la igualdad, la cuestión de los derechos del hombre, de los derechos políticos, civiles, comerciales, etc. Muchos de los derechos que hoy nosotros vemos inscriptos en las constituciones nacionales, por ejemplo en la propia Constitución Nacional Argentina, son
productos o hijos directos de la Revolución Francesa. O sea, sí, imagínense que la Revolución Francesa cambió el mundo y lo cambió de tal forma, y con esto voy cerrando la idea, de que sin Revolución Francesa no hubiese habido revoluciones en América Latina. Ustedes saben que nosotros fuimos colonia española, otros países de América fueron colonias inglesas, ¿no? Y francesa, y que la revolución, específicamente acá en lo que es Argentina, 1810, 25 de mayo de 1810. Ahora, ¿qué ligación hay entre la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se desata en 1789, 20 años antes de la Revolución de Mayo, 21. ¿Sí? Y la Revolución Francesa tuvo etapas, ¿sí? Porque la Revolución no se hizo en un día, en un mes, en una semana. Fue un proceso que podríamos decir se cerró recién con la derrota, o se semi-cerró recién con la derrota de Napoleón. Entonces tenemos de 1789 a 1808, 1809, todo un periodo donde hay un ascenso de la revolución enorme, en donde la Revolución Francesa se radicaliza cada vez más, en el sentido de que, bueno, si la revolución es para que seamos libres, para que el pueblo sea gobernado no por tiranos, sino por el propio pueblo, como decía Rousseau, ¿no? Bueno, además de ser libres queremos ser iguales, porque hay, no sé, un Techín, un Paolo Roca y un obrero de Paolo Roca. Bueno, los dos votan, los dos deciden a quiénes lo van a gobernar, pero socialmente y económicamente no son iguales. ¿Se entiende? Bueno, esto en la Revolución Francesa se expresó, se los cuento para que tengan una idea nada más, en un grupo que se llamó los niveladores, ¿sí? En donde había una tendencia o una fracción política dentro del proceso revolucionario francés, de la Revolución Francesa, en donde los niveladores decían, bueno, che, tiene que ser una igualdad. Si hicimos todo esto, sea, por lo menos que sea para que seamos todos, haya una igualdad social. Bueno, por supuesto los niveladores fueron barridos de la escena de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, como la Revolución de Orange, fueron revoluciones burguesas, o sea, fueron revoluciones dirigidas, armadas ideológicamente y armadas material y militarmente por la burguesía, que era esta nueva clase social que se desarrolló en el seno de la sociedad feudal y que en un momento dado su desarrollo económico, político, etcétera, chocaba con el régimen político feudal y vino la revolución. Entonces, en estas revoluciones burguesas tuvieron procesos de alza y de reflujo. La aparición de Napoleón en la Revolución Francesa, ¿de qué nos habla? De que viene a consolidar las conquistas de la revolución, la libertad, la igualdad, por un lado, y al mismo tiempo viene a frenar las tendencias más radicales que se expresaban en la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa se encontró con un límite, que era un límite político y geográfico. La revolución se dio en Europa, Francia está en Europa. Alrededor de Francia había países que eran monarquías absolutas, donde la nobleza feudal, los terratenientes, etcétera, decían, che, si esto triunfa y esto se expande como fuego por Europa, viene la hora final nuestra. Entonces le tenemos que declarar la guerra a la Revolución Francesa. Y se creó una alianza, se llamó la Santa Alianza, entre las monarquías, para derrotar militarmente a esta Revolución Francesa. La Revolución Francesa no le quedaba otra que ir para adelante o la contrarrevolución. Es así que la Revolución Francesa inventa o impone lo que se llama, o lo que se conocía acá como servicio militar obligatorio. Y bueno, imagínense que si no es lo mismo que vos vas a pelear
porque te pagan unos pesos para matar al otro, a que vos vayas a pelear porque estás convencido de que por lo que aquello que estás peleando es justo y qué sé yo, entonces no te importa la guita y ¿no? Uno va convencido y tiene una moral política, revolucionaria de otra forma, de otro carácter, y eso tiene una fuerza enorme. Como tuvo tanta fuerza en Francia y en la Revolución Francesa, el servicio militar obligatorio, que todo el mundo se quería anotar. ¿Para qué? Para defender la revolución, porque la revolución le había dado conquistas al pueblo. Entonces, esta lucha entre las monarquías absolutas europeas y la Revolución Francesa llega un momento en donde la Revolución Francesa se expande a Europa. Y es así, y acá viene la ligazón con lo de América Latina y con lo de Argentina, que los ejércitos de Napoleón llegan a España. Llegan a España, derrotan a los ejércitos reales y meten preso al rey. Se corre la bola o la bolilla acá en el Virreinato de Río de la Plata. Nosotros estamos siendo gobernados por Ceballos. Ceballos era el virrey, ¿sí? Que lo había puesto el rey de España. Donde está gobernando Ceballos y su jefe está preso. Los criollos dijeron, bueno, Revolución de Mayo. Entonces, tengan en cuenta esta importancia universal de la Revolución Francesa, mundial de la Revolución Francesa, y de los cambios que provocó la Revolución Francesa en el mundo. Imaginen los cambios que habrá provocado la Revolución Francesa en Francia, en Europa. Entonces tenemos que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, lo que se conoció como el Iluminismo, el siglo de las luces, salir del oscurantismo medieval, en donde todo el conocimiento del mundo natural y del mundo social se hacía a través del prisma religioso. Yo quiero conocer cómo funciona el mundo natural o el mundo social, tengo que leer la Biblia, ahí está la verdad, las Sagradas Escrituras. Dios creó el cielo y la tierra, Dios es fuente de sabiduría, por lo tanto, todo conocimiento válido, legítimo, era un conocimiento de tipo religioso. Acuérdense lo que le pasó a Galileo Galilei, que fue matemático, bueno, un genio, físico, filósofo. El tipo que desarrolla. La Tierra no es el centro del universo, de ninguna manera. La Tierra es un planeta que gira alrededor de una estrella, el Sol, que a su vez esa estrella es parte de una galaxia, universo, no somos nada. El conocimiento de tipo religioso decía que, claro, si Dios nos creó a nosotros somos lo mejor, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, Galileo Galilei, con el desarrollo de este tipo de conocimiento que empieza a emerger, que es el conocimiento científico, choca violentamente contra los intereses de la Iglesia, que era uno de los pilares de dominación política, económica y social del feudalismo. Bueno, Galileo Galilei la pasó muy mal porque le dijeron, flaco, empezar a rever todo lo que estás diciendo porque no nos gusta mucho. El conocimiento es nuestro. Piensen en el colegio, donde están ustedes ahora. ¿Quién nos sostiene? El Estado Nacional. 150 años, 100 años atrás. ¿Quién enseñaba? La Iglesia. Piensen en la universidad más antigua del país, Córdoba, los jesuitas. Entonces todo el conocimiento, o sea, de hecho para ser cura, sacerdote, había que saber leer, porque si no la Biblia no la pueden en latín, ¿no? Entonces los escribas, la gente con formación, que producían conocimiento, eran todos individuos ligados al poder eclesiástico. Bueno, la burguesía en su lucha contra la nobleza feudal, el clero y los señores feudales, tiene que empezar a disputarle
el monopolio del conocimiento y lo empieza a disputar impulsando, desarrollando, incentivando el desarrollo del conocimiento científico. Entonces, acuérdense que en estos momentos surge un Darwin, ¿no? El biólogo naturalista inglés, en base al desarrollo de sus estudios de carácter científico, tipo, llega a la conclusión de que, mira, puede ser que Dios exista, pero el hombre desciende de los primates. Imagínense en el golpe, ¿no?, al monopolio del conocimiento religioso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos Revolución Francesa, Revolución Industrial, la revolución del conocimiento, es decir, la emergencia de las ciencias con mayúscula, el iluminismo se llamó esto, o el siglo de las luces, ¿no? Y todo esto provoca enormes transformaciones económicas, sociales y políticas que ponen en crisis a la sociedad. Y es en ese contexto es que nace la ciencia social, o lo que se llama sociología. La ciencia social, la teoría social, la sociología son producto de la crisis, son productos de las revoluciones sociales, en donde las primeras preguntas que empiezan a hacerse, después lo vamos a ver en la próxima clase, los teóricos sociales o los que desarrollan la teoría social, es la cuestión del orden. ¿Cómo estabilizar un orden social que ha sido, que está en permanente transformación y que ha nacido de la eclosión o de la explosión del sistema social anterior, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, yo les muestro el manual con el que van a trabajar es este, ¿sí? Se llama Sociología, Editorial Maipú. La unidad, que es la unidad 1 con la que van a empezar a trabajar y a leer es esta, ¿sí? Deben ser unas 10 hojitas como mucho. Yo les voy a dar una guía de trabajo para que puedan trabajar y hacer un intercambio en la próxima clase acerca de las lecturas que hicieron ustedes, las respuestas que encontraron y bueno, y los debates que se vayan generando en torno a esta cuestión de los orígenes o el contexto histórico en el cual surge la ciencia social. Bueno, les dejo las consignas, 2 consignas. Elaborar una línea de tiempo histórica en donde se señalen las 2 grandes etapas de la historia de la humanidad, historia con mayúscula, ¿no? Aparece la escritura hacia atrás, aparece la escritura hacia adelante. Y dentro de cada una de esas grandes etapas del desarrollo de la historia de la humanidad, quiero que la periodicen, ¿no? Y bueno, entonces lo que se llama prehistoria a su vez se divide en paleolítico, neolítico, los metales, bla bla bla. Lo que se conoce como historia se divide a su vez edad antigua, edad media, moderna y contemporánea, bla bla bla, y que se focalicen, se centralicen en la modernidad, en la transición de esta que estuve hablando yo estos 40 minutos, en la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Y para que ubiquen el lugar y tiempo esa transición, y para que en esa transición hagamos consciente de que fue una transición de crisis y de transformaciones y de revoluciones sociales, y en ese marco nace la ciencia en general y la ciencia social en particular. Entonces, en esas periodizaciones de la historia, esclavismo, feudalismo, capitalismo, marquen esto de la Revolución Francesa, la Revolución de Orange, la Revolución Industrial, etc. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, quiero que describan en base a la lectura que hagan de
del texto, el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué sucedía? ¿Qué impacto tuvo? Etcétera. ¿Está claro? Entonces repito. Describir el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales, haciendo hincapié en las revoluciones industriales, Revolución Francesa y de Orange, y lo que se conoció como el iluminismo. Por último, una tercera consigna, la última, quiero que expliquen les voy a dar dos más, y de las dos toman una, o sea que son 3 preguntas. Una pregunta, quiero que desarrollen el concepto de ludismo y qué relación encuentran entre el desarrollo de este movimiento social con el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Qué es el ludismo y qué relación tiene el ludismo con ese contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales o con el contexto de la transición del feudalismo al capitalismo? La otra consigna es mirar una película, se llama Tiempos Modernos, es de Chaplin, de cine mudo, es muy conocida, la googlean en YouTube, sale rápidamente, y quiero que en base a esa el análisis de esa película Tiempos Modernos puedan captar los cambios que hubo o a los cuales fueron sometidos los antiguos campesinos siervos de la leva cuando fueron transformados en trabajadores modernos, asalariados. ¿Cómo es esto de el proceso de trabajo a la vida o trabajar dentro de una unidad productiva o dentro de una fábrica? Para que lo podamos comparar entre la forma de producir, etcétera, de la unidad campesina. ¿Sí? Entonces, la consigna es con respecto a mirar Tiempos Modernos y describir las características del proceso de trabajo en la moderna industria capitalista. Y si usted piensa que esos cambios son moderados o bruscos con relación a la forma de producir en el feudalismo por las unidades campesinas de producción, en donde, como dijimos hace 20 minutos, la producción era para el autoconsumo, producía toda la unidad familiar, manejaban los tiempos de trabajo, los procesos de trabajo, el ritmo de producción, conocían cómo se trabajaba, no trabajaban bajo el mando de, ¿sí? No estaba el reloj. Presten mucha atención a esta cuestión del reloj en Tiempos Modernos. Está ahí, apenas aparece la película, aparece un gran reloj que es lo que dicta lo que hay que hacer, lo que no, de qué forma, etc. Bueno, acuérdense que de esas 4 consignas tienen que hacer 3. 2 seguros, la línea de tiempo y el contexto histórico. Y la tercera pueden elegir entre la del ludismo o la de Tiempos Modernos. Bueno, nos vemos la próxima y en breve les subo la bibliografía para trabajar. Chau, chau.